Muy buenas tardes a todos los presentes. Sean todos bienvenidos al taller de capacitación organizado por el Club de Emprendedores de la UNA, en conjunto con el FOMIPymes, la Misión Técnica de Taiwán, el Ministerio de Industria y Comercio, la Senatur y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Paraguay. Antes de iniciar el evento, queremos mencionar algunas recomendaciones. Deben mantener su cámara y micrófonos apagados de tal manera a evitar interrupciones y contribuir al desarrollo normal del evento. Deben colocar sus nombres, apellidos y correo en el chat de la reunión de Zoom, o en el caso de las personas que siguen la transmisión desde el Facebook de la FOMIPymes, colocar esos mismos datos en los comentarios del video. Por último, si tienen consultas, pueden ir dejándolas en el chat o en los comentarios. Las mismas estarán siendo respondidas al final del taller. Seguidamente, procedemos a la presentación del disertante que nos acompañará en el desarrollo del evento. En esta ocasión tendremos el honor de contar con la presencia de un gran profesional. Él es Vicente Martínez, director del Registro Nacional de MIPYMES. Es máster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, abogado, notario, especialista en educación superior universitaria. Además, es especialista en metodología de la investigación científica. A continuación, la señora Bia Sugasti nos dará unas palabras de introducción. Buenas noches a todos, bueno, tardecita noche. Muchas gracias por unirse hoy a esta charla de apertura de RUC, Cédula MIPYMES Formalización y Registro. Yo soy asesora del proyecto FOMIPymes, que es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Industria y Comercio y la Misión Técnica de Taiwán. Nuestro proyecto trabaja para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas acá en el Paraguay y llevamos adelante todos los años lo que es el Premio Nacional MIPYMES. Nuestro proyecto tiene una duración de 4 años. Trabajamos en diferentes sectores por año. En el 2019 trabajamos con el sector textil, el año pasado yerba mate, este año estamos trabajando con calzado y marroquinería, y el año que viene vamos a trabajar con lácteos. Tenemos el honor de trabajar en conjunto con el Club de Emprendedores de la UNA, que fue un gran aliado para, a la hora de difundir lo que es las inscripciones al Premio Nacional MIPYMES y ayudarnos en el proceso de inscripción. Y en conjunto con ellos organizar esta charla de apertura de RUC, Cédula MIPYMES Formalización y Registro. Sin más, te quiero dar bienvenidas a todos, agradecer por su tiempo, esperando que puedan aprovechar realmente esta charla, dejar las consultas y preguntas que tienen y que pueda ser de provecho para todos. Entonces, ya con eso te cedo la palabra, Dande, para que puedan continuar con la capacitación. Muchas gracias, señora Sugasti, por el espacio. Sin más que añadir, cedo la palabra al disertante Vicente Martínez, a quien agradecemos desde ya la predisposición y apertura para la realización del presente evento. Buenas tardes, señor Vicente. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando bien. Agradecido por esta nueva oportunidad de trabajar con FOMIPymes. Ya venimos haciendo una serie de charlas durante el año. Si no estoy presente yo, está presente el jefe de formalización, que es Ulises Ruiz Díaz. Y trabajamos coordinadamente de esa forma y tratamos de que la charla sea de utilidad por sobre todo, ¿verdad? No haciéndola muy monótona, muy aburrida. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente, ¿verdad? No sé si ya puedo disponer de la pantalla para poder Sí, compartir. Vicente, puedes dar compartir nomás y ya va a aparecer tu presentación. Directamente. Directamente. Okay. Voy a detener la presentación de la otra persona, dice. No importa, ¿verdad? Hago nomás ya. Ok. Como esta charla vamos a iniciar con el tema de la inscripción en el RUC, quiero hacer un repaso rápidamente de cuál es el paso actualmente de cómo inscribirse en el RUC. Existen dos posibilidades de inscribirse al RUC, ¿verdad? Como persona, como unipersonal o como persona jurídica, ¿verdad?
Entonces voy a compartir la guía de paso a paso que está disponible en la página de la SED, ¿verdad? Este material voy a estar también compartiendo con la señorita Vía para que ella a su vez pueda compartir con ustedes y puedan ustedes tener este material y que les sea de utilidad, ¿verdad? Entonces rápidamente lo que quiero hacer con ustedes es hacer una especie eh, de paso a paso con este material para que ustedes puedan conocer este material y una vez que dispongan de él puedan ustedes practicar con el mismo, ¿no? Entonces, no sé si están viendo bien, voy a agrandar un poco más para ver si se puede. Y creo que cómo solicitar el RUC, ¿verdad? A través de personas físicas, ¿no? Entonces, el primer paso vendría a ser registrar de forma electrónica la solicitud a través de la página de la SED en la sección inscripción en el RUC. Es muy importante también que ustedes recuerden que los requisitos documentales para la inscripción se encuentran establecidos en el anexo de la resolución 79, que también está publicado en la página web de la SED. Allí les muestra el dibujito donde está ubicada la inscripción en el RUC. Luego van a elegir ustedes en esta parte, ya que estamos hablando de la persona física, van a elegir físico. Y después van a tener que completar todas estas opciones que la mayoría de las personas ya manejamos, ¿verdad? Es como una solicitud para agregarse a una red social o similar, ¿verdad? No es demasiado complicado. Entonces, esto se completa. Es importante también que si posee cédula de identidad paraguaya, ¿verdad? Y al consignar su número no esté recuperado de manera automática y se deberá enviar un correo electrónico. Este inconveniente generalmente se da cuando hay inconvenientes en identificaciones con el número de identidad de la persona. Generalmente el sistema de la SED funciona de manera automática. ¿Cómo es esto? O sea, que uno ingresa el número de cédula en el campo correspondiente y al darle continuar, ¿verdad? Automáticamente tiene que estirar los datos. Y si esto no ocurre, debemos de hacer debemos de enviar un correo a consulta@sed, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? ¿Verdad? Te envía también, deberá adjuntar también la copia de la cédula escaneada de ambos lados para que se pueda dar curso al pedido, ¿verdad? Esto en caso de que no funcione. Si no, continuamos con el proceso. El cuarto paso es, en la pestaña domicilio se deberá detallar los datos del domicilio del contribuyente. Para ello se tiene que seleccionar el departamento, distrito, localidad, así como también el barrio. ¿Por qué es importante esto, gente? Porque en este punto nosotros estamos fijando el domicilio de dónde va a estar ubicada la empresa. En este caso va a ser la unipersonal, ¿verdad? Es muy importante porque todos los datos que vuelvan, que sean distribuidos después a otras instituciones, parte de esta base de datos de la SED. Entonces es muy importante que ustedes lo coloquen de manera correcta. El quinto paso también se debe de incluir informaciones adicionales en caso de tratarse de salones en shoppings, mails, malls o mercados para seleccionar el interior y para que se pueda identificar cuál es el salón o la ubicación exacta, ¿verdad? Después tenemos el sexto paso, en donde va a aparecer un mapa donde debe buscar y marcar su ubicación exacta. Luego hacer clic en la opción guardar y siguiente, que es esta prácticamente la que le estamos mostrando aquí. ¿Verdad? Como un Google Maps, en donde ustedes marcan la ubicación más o menos parecida a donde donde va a estar ubicada la empresa o el domicilio, ¿verdad? El séptimo paso es en la pestaña operaciones debe hacer clic en la lupa del buscador y en la casilla actividad. Esto también es muy importante, ¿verdad? Porque debido a la actividad económica
uno tiene posteriormente registros que tiene que tener sí o sí. Por decir, yo me quiero dedicar a hacer, qué sé yo, pastafrolas o masitas dulces o alfajores. Tengo que buscar la actividad específica que mencione esta actividad para que en el momento en que yo tenga que hacer otro registro, por decir, tengo que tener, bueno, me salieron bien mis masitas y mis alfajores, entonces yo quiero vender ya en un súper y voy a necesitar un registro en INAN. Al registro de establecimiento, tengo que tener registro de establecimiento y tengo que tener registro sanitario de productos alimenticios. Entonces yo tengo que detallar correctamente la actividad a la cual me quiero dedicar, ¿verdad? O a la cual me Vicente, estoy dedicando. Sí, me quiero meter un poquito. ¿Será que podemos agrandar un sí, poquito más tu pantalla para ver mejor sí, claro. o sea, la parte de Allí, PDF nomás? allí, Sí, ahí mejor. Ahí se puede ver pues, la oh, parte de la página que está oh, en oh, la ok, captura. ok. Gracias. De todas formas, vi así como te dije, este material yo lo voy a estar pasando para que puedan ustedes hacer uso de este material y puedan verificarlo y puedan ir probando también cómo se crea, ¿verdad? Genial, Bueno, muchas gracias. ok. El octavo paso, ¿verdad? Es la lista de actividades desplegable en la que deberá buscar y seleccionar la actividad económica que se realizará. Puede escribir también en el buscador la actividad que desee y el sistema lanzará esas actividades disponibles. Sería como buscar un parecido a lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Sería más o menos esto que estamos viendo abajo, ¿verdad? Agricultura, ganadería, caza, etcétera. Después dice explotación de minas, canteras, industria manufacturera. Entonces uno le da clic allí y va a desplegar la opción específica que quiere, a la que quiere dedicarse, ¿verdad? Después tenemos el noveno paso. Una vez declarada la actividad económica, en la pestaña de operaciones debe ingresar la fecha de inicio de actividades, el mes de cierre acorde a la actividad económica seleccionada, al igual que si realiza o no importación o exportación. ¿Verdad? Esto es aquí. Generalmente esto es cuando uno ya selecciona la actividad, esto generalmente ya es automático porque estira el sistema la actividad y a través de eso también ya hace todo el proceso automático. Aquí en la nota dice que hay que verificar que el mes de cierre consignado, abril, junio, diciembre, se ajusta a lo establecido en la ley 6.380 del año 2019 y decreto, según el caso, que generalmente ya es todo automático, así es que no vamos a tener mayores inconvenientes con esto. El décimo paso en la sección obligaciones debe elegir los impuestos que le afectan teniendo en cuenta la norma vigente también. Debemos consignar la fecha de inicio de la misma también. Aquí se ve cuál es el entorno que nos va a dar. Y allí nos marca en un recuadro, en un rectángulo verde, la actividad. Después tenemos en el paso 11 también la pestaña relacionada de relaciones se podrá incorporar apoderado, gerente o representante. Esto también se puede hacer debido a que las unipersonales, como sabemos, son una sola persona la que maneja toda la empresa. En ese caso, la unipersonal tiene la posibilidad de, vamos a decirle, de incorporar un apoderado, ¿verdad? Ya que como el dueño, ¿verdad? Es el que hace todo prácticamente. En la unipersonal generalmente se da el todólogo, como se le dice comúnmente, ¿verdad? Él realiza la actividad para poder tener materia prima, realiza el producto, después sale a vender y hace otra vez el marketing. Entonces, generalmente no tiene el tiempo suficiente como para estar realizando otra vez la actividad de gestor, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces, en ese caso puede tener un apoderado que pueda hacer ese trámite por. En el paso 12 también, en este ejemplo, el tipo de relación seleccionamos representante legal, ¿verdad? Que va a ser la persona que puede ser la misma persona que crea la unipersonal, ¿verdad? O debe ser en este caso. El tipo de documento, vamos a seleccionar cédula y cargamos el número de documento. En el sistema lanzará automáticamente los datos del representante legal. Esto es también de manera súper automática. Con los datos que ya cargamos, entonces vamos a ir pasando las pestañas.
En el punto 14, el paso 14 habla de que luego los datos se observarán, los datos cargados. Si está conforme con la información, haga clic en la opción guardar y siguiente. Si desea agregar otra relación, debe ser la opción añadir relación. En la pestaña establecimiento se deberá informar las sucursales que posea. Para ello seleccione la opción añadir establecimiento. Generalmente esta opción no se utiliza porque cuando nace la unipersonal nace con un solo establecimiento, ¿verdad? Es muy raro o muy poco común ver que una empresa unipersonal tenga ya desde el principio, desde su nacimiento, nazca con una casa matriz y sucursales, ¿verdad? Puede darse el caso, por eso tiene la opción, ¿verdad? Después tenemos que cargar la fecha de apertura, el tipo de establecimiento, el sector económico, los datos de ubicación. Esto ya lo hicimos en los pasos anteriores, ¿verdad? Luego le vamos a dar, tenemos que hacer clic en guardar, ¿verdad? Con todos los datos que vamos a tener disponible allí. Vamos a observar otra vez los datos cargados. Esto es como para que no tengamos errores al momento de crear la unipersonal, porque la modificación de cualquiera de estos puntos no va a ser tan fácil de hacer debido a que se tiene que hacer en casa central. Entonces, ahí tenemos el inconveniente. Vamos a ver. En el paso 18, posteriormente en adjuntar documentos, soporte debe adjuntar los documentos requeridos que se encuentran en el color amarillo, haciendo clic en agregar archivo. Después es importante también al escanear la cédula de identidad vigente, recuerde que debe ser de ambos lados. Allí nos muestra cómo tiene que ser. ¿Verdad? La foto debe ser nítida y a color en formato JPG. Debe sostener su cédula de identidad o pasaporte de esta forma como nos está mostrando el cuadrito allí abajo. Para los documentos que se adjunte deberá estar en formato PDF con un tamaño no mayor de 10 megabytes. Eso es para que el sistema no colapse, ¿verdad? Seguidamente se observarán los documentos subidos. En caso de querer eliminar algún documento erróneamente subido, podemos seleccionar la opción quitar. Para finalizar la solicitud, debo hacer clic en enviar solicitud. Allí nos muestra cómo se realiza esto. Una vez que esta solicitud es enviada, le aparecerá el mensaje de que ya se finalizó el proceso, el registro, la solicitud de la inscripción al RUC. La SED le va a comunicar al emprendedor, al empresario, a través del correo electrónico que declaró en su solicitud. Por eso es muy importante también tener en cuenta ese dato, en un plazo no mayor de 3 días hábiles. Ese es el plazo que tienen ellos para comunicar que todo está ok. Para visualizar la solicitud de imprimir la misma, se debe hacer clic en ver solicitud, como nos muestra aquí en el recuadrito más abajo. Y nos va a sacar la constancia de la solicitud de inscripción de esta forma como lo estamos viendo aquí, para que podamos tener. Si la solicitud posee errores, se le remitirá a su correo declarado las observaciones correspondientes y un enlace donde debe ingresar para editar su formulario. Esto es en el momento dentro de los 3 días se hace la verificación, entonces te envía un enlace para que pueda tener 5 días para modificar, ¿verdad? Allí nos muestra cuál es el mensaje de error que muestra, ¿verdad? Cuál es el mensaje que envía la SED para poder hacer su corrección correspondiente. Bueno, esto sería básicamente lo que, a grosso modo y rápidamente, cómo se abre la unipersonal. Bueno, la de persona jurídica les voy a estar enviando nomás ya, para que puedan ver ustedes. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a compartir la presentación para que podamos ver, en honor al tiempo también, los pasos ya de la formalización una vez creada. Vamos a hacer de cuenta que la unipersonal o la empresa jurídica, la persona jurídica ya está creada.
Allí vamos a ver cómo hacemos nosotros para que esto pueda crearse. Están viendo allí la presentación, ¿verdad? Ok. Bueno. Aquí nosotros tenemos una diapositiva en donde nos menciona qué significa formalizar una empresa. Nosotros tenemos tres respuestas a esta pregunta. El número uno, formalizar una empresa significa un proceso gradual que llevan a cabo las empresas para poder incorporarse a la economía formal. ¿Qué significa la formalización de la empresa? La número dos sería registro y concesión de licencias por parte de las autoridades nacionales y municipales, que es necesario para que las empresas puedan comercializar en forma, vamos a decirle, lícita y con todas las documentaciones correspondientes. ¿Y qué significa formalizar una empresa? El número 3 sería el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en materia de impuestos, cotizaciones a la seguridad social y la legislación laboral. Esto sería lo que le llamamos nosotros inscripción patronal en IPS o inscripción patronal en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son esos factores que limitan el desarrollo de las empresas, de las MIPYMES? Tenemos dos puntos que limitan el desarrollo de las MIPYMES. El principal es la informalidad y lo segundo son los bajos niveles de productividad. ¿A qué le llamamos nosotros informalidad? Le llamamos informalidad a la empresa que queda sin completar su formalización básica. Y la formalización básica incluye no solamente obtener el RUC. La mayoría de las empresas creen que con el RUC ellos ya están completos. Y no es así, porque el RUC es el principio. El principio. ¿Por qué decimos que es el principio? Porque eso le habilita a la empresa a poder facturar. Pero tiene dos pasos más. El segundo paso vendría a ser la inscripción en el IPS para el Seguro Social. Y el tercer paso sería la inscripción patronal en el Ministerio de Trabajo una vez realizado la inscripción en IPS para lo que es el seguro, la cuestión, la parte laboral, ¿verdad? Esta comunicación generalmente también tiene inconvenientes con las empresas debido a que las empresas realizan la comunicación, no realizan la comunicación en el tiempo que corresponde. ¿Y cuál es el tiempo que corresponde para comunicar? 60 días. Una vez inscrita en IPS y el Ministerio de Trabajo, la empresa tiene 60 días para comunicar al Ministerio de Trabajo. Actualmente esta cuestión está un poco, vamos a decirle, subsanada porque las pequeñas empresas, las microempresas acuden por asesoría al MIC, lo hacen de una vez. O sea que si solicitan su inscripción al IPS y al Ministerio de Trabajo, lo hacen de una vez y no tienen que estar haciéndolo personalmente. Se hace todo por sistema. Bueno, la informalidad tiene o crea limitado acceso a nuevos mercados, baja capacidad de gestión empresarial y baja calidad de bienes y servicios. Por otro lado, los bajos niveles de productividad, ¿verdad? Bajo nivel asociativo de la empresa, con empresas formales, ¿verdad? Porque las empresas formales ya no compran si uno no está formal, ¿verdad? Porque le puede afectar justamente a vamos a decir, a la calidad de producto que ellos venden o a su imagen, ¿verdad? Entonces ellos ya no, las empresas grandes ya no compran de empresas pequeñas que sean informales. Y gran dificultad de acceso a créditos de financiamiento, de inversión o de capitalización, ¿verdad? Generalmente son estas dos causas tan grandes las que hacen que las empresas pequeñas no vayan para adelante, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de la informalidad y los bajos niveles de productividad? La baja competitividad empresarial. Eso es lo que genera justamente los factores que limitan esta
a las MIPYMES su crecimiento. Aquí tenemos un poco de estadísticas, haciendo justamente lo que analizamos nosotros anualmente con respecto a la cantidad de MIPYMES que existe en el país, y vemos que tenemos el 97% de las empresas son micro, y se concentran justamente en las zonas, vamos a decirle, del área central y las cabeceras departamentales. Son 844.000 empresas aproximadamente las que son micro, ¿verdad? Según la categoría de MIPYMES, las microempresas son las que no facturan o facturan hasta un monto de 600 millones aproximadamente, ¿verdad? No más de 600 millones. Eso es una facturación anual, ¿verdad? Le siguen las pequeñas empresas con un 2.1%, equivalente a 18.640 empresas aproximadamente. La facturación que no debe superar una pequeña empresa es de 3.300 millones aproximadamente al año. Y las medianas empresas, que representan el 0,50% del tejido empresarial, con 4.000 aproximadamente, ¿verdad? Y después están las grandes, ya las enormes, vamos a decirle, que son del 0,40% y con 3.184 empresas aproximadamente. La facturación que no debe superar la mediana empresa es de 7.700 millones o $1.000.000 aproximadamente en el año. Estas 870.000 empresas que son microempresas, ¿verdad? Solo el 30% tiene RUC. La cifra corresponde a un total de 263.000 empresas que actualmente justamente tenemos. Estos datos fueron compartidos por la SED a través de un trabajo interinstitucional que lo que busca es poder conformar el Registro Nacional de MIPYMES, que está establecido en la Ley 4457/12. Ese registro facilitaría las políticas públicas, o también, vamos a decirle, las políticas de Estado, para que las MIPYMES puedan recibir el debido soporte, vamos a decirle, ¿verdad? Por la mayoría de la gente hasta hoy en día no está conociendo lo que hace el viceministerio de MIPYMES, o lo que es, lo que representa la cédula MIPYMES para el microempresario, ¿no? El 70% de estas empresas no posee RUC, se encuentra en condición de informalidad. Dicha cifra corresponde a un total de 607.000 empresas. Esto actualmente ya sabemos que es más, ¿verdad? Estas son cifras del último, no es el último que se hizo, el último que se hizo son aproximadamente 1.300.000 empresas. Prácticamente 67.000 empresas por mes se están inscribiendo en el RUC. Entonces tenemos una gran cantidad de empresas que no están formalizadas o están formalizadas a medias. ¿Qué es lo que implica formalizarse? Nosotros tenemos varios aspectos que la empresa debe tener en cuenta al momento de crearse, ¿verdad? Tenemos la parte legal, la parte del fisco, la parte social, la parte municipal y la parte sectorial. En la parte legal, nosotros tenemos que la formalización jurídica o de la organización empresarial pueden ser estas personas físicas, jurídicas, entre otros, ¿verdad? Entre las personas jurídicas tenemos ahora una nueva modalidad, una nueva figura jurídica que se denomina EAS, para empresa por acciones simplificadas, que vamos a decirle estira lo mejor de cada una de estas figuras jurídicas ya conocidas como la SA, la SRL, etcétera. ¿Por qué digo que estira lo mejor? Porque trata de que el empresario se sienta cómodo, ¿verdad? Con el trámite que realiza y de la forma en que lo hace. Es totalmente online, no tiene costo, se crea prácticamente en 3 días. Entonces tenemos una abismal diferencia con respecto a lo que es la SA o la SRL.
no se necesita trámite con escribano público si es que se utiliza el formato proforma. Entonces tenemos varias ventajas. Después tenemos lo que es la parte fiscal, la parte del fisco, la tributación. La mayoría de las empresas luego le tienen terror a la parte fiscal. ¿No? ¿Por qué? Porque no están en regla. Pues. Entonces ellos empatan nomás luego su RUC, su facturación para no pagar, y cuando van a solicitar un crédito no tienen facturación y la empresa, o sea que las financieras o bancos evidentemente no le van a dar crédito porque empata todos los años en su renta anual, empata. O pierde luego, que es distinto, nunca luego gana. Entonces es difícil que la empresa en ese sentido pueda tener acceso a créditos buenos para que pueda hacer de soporte e impulsar su proyecto. ¿Verdad? Después tenemos la parte social, la parte de la formalización laboral, la parte de la formalización también de seguro social, que la mayoría tampoco lo hace. Este punto luego dice, no, yo trabajo solo luego, entonces yo no necesito. Está bien, vos trabajas solo, no necesitas todavía porque trabajas solo, pero el registro obrero patronal es obligatorio. Tanto las unipersonales o las empresas jurídicas necesariamente deben de contar con inscripción patronal en IPS y con inscripción patronal en el Ministerio de Trabajo, independientemente de que tenga o no tenga empleado. Si es que lo hace en forma, vamos a decirle, independiente o por sus medios, necesariamente va a tener que declarar un empleado y va a tener que pagar la tasa también. Si lo hace a través del Ministerio de Industria y Comercio, a través de la dependencia que se llama SUACE, no tiene costo, no tiene que declarar empleados, lo hace gratis, lo hace en un mismo lugar y lo hace online, ¿verdad? A no ser que haya inconvenientes con alguna documentación que presentó, se le va a pedir que vaya en forma física. Generalmente no. Entonces tenemos opciones que ustedes pueden comentar esto también a las empresas que conozcan, o a los emprendedores o a los empresarios que conozcan, que se acerquen al Ministerio de Industria y Comercio y puedan obtener esta información tan importante. Después de estas formalizaciones que estamos hablando, tenemos la parte municipal. ¿Por qué hablamos del municipio en cuestiones de formalización? ¿Por qué? Porque los municipios otorgan las patentes comerciales, la licencia municipal y la licencia de cartelería. Bastante importante también para la empresa, porque ¿cómo se va a conocer una empresa que no tiene cartelería? O si tiene cartelería, si no tiene licencia, ¿por cuánto tiempo va a estar funcionando? O si no tiene patente, ¿por cuánto tiempo también va a estar funcionando? Entonces tenemos instituciones dentro de nuestro propio entorno que, vamos a decirle, hacen ese control físico, ese control documental de cómo está la empresa o de cómo está ese empresario trabajando. ¿Está trabajando lícitamente o no? Y después tenemos la parte sectorial, en donde ya hablamos por eso justamente el nombre sectorial, porque depende ya de cada sector o de cada rubro al que se dedique cada empresa. Por decir, cuando se trata de alimentos, estamos hablando del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, o sea, la INAM. Va a necesitar sus trámites de registros de establecimiento y registro sanitario de productos alimenticios. Por decir, vamos a volver al ejemplo inicial, alfajores. Bueno, mis alfajores me salen bien, yo vendo mis alfajores, pero para poder vender en un supermercado, yo tengo que tener registro de establecimiento y registro sanitario de productos alimenticios. ¿Y qué es eso? Eso es lo que, vamos a decirle, normalmente se conoce como de dónde y a quién yo le puedo reclamar si ese producto me hace mal. Ese producto va a tener el registro de establecimiento, evidentemente, dónde está la empresa ubicada, y me dice el registro sanitario de productos alimenticios, ¿es apto o no este producto para consumo humano? Después tenemos también las otras instituciones, Senaxa, Senat, DINAPI, que son las marcas, y Dinavisa, los productos domisanitarios, cosméticos, etcétera. Volvemos a los tipos de organización empresarial. Hablamos de las unipersonales y hablamos de las jurídicas. En las unipersonales, el propietario es una sola persona, una persona física. En las jurídicas son dos propietarios o más personas. En los tipos
societarios comunes, llámese SA, SRL, entre otras. Con las EAS, solamente con las EAS se puede constituir con un solo propietario. Esto es bastante importante y es la novedad, una de las novedades de esta formalidad, de esta nueva modalidad, perdón. Las empresas unipersonales tienen características básicas y esenciales. Su creación y liquidación son sencillas, ¿verdad? Porque depende, es como una extensión del RUC. Después tenemos que el control y administración del negocio depende única y exclusivamente de la persona que lo forma o lo constituye. La responsabilidad es ilimitada. Ojo, aquí ya hay un inconveniente que voy a explicar después. El capital de la empresa se encuentra limitado al patrimonio de la persona física que forma el negocio. Cualquier impedimento de la persona física afecta directamente al negocio y puede incluso interrumpir su operación. ¿Por qué menciona que la responsabilidad es ilimitada? Porque la empresa está ligada a la persona física. O sea que en el momento en el que la unipersonal tiene algún inconveniente, ¿verdad? Ese inconveniente va a afectar también el patrimonio de la persona. No están separados los patrimonios de la, como decimos vulgarmente, mi empresa y mi vida aparte. No, están unidas. Esa es una de las características de las unipersonales. Con respecto a las empresas jurídicas, tenemos las siguientes características. Es una organización que puede ser creada por una sola persona física o varias personas físicas o personas jurídicas ya existentes. Este es en el caso de la EAS. La persona jurídica, a diferencia de la persona física o las unipersonales, tiene existencia legal, pero no tiene existencia física. Y debe ser representada por una o más personas físicas. Esta es también una de las cuestiones importantes. No depende de la vida de los que la integran. O sea que los importes de la empresa que corresponden a la empresa están separados de las personas que lo manejan o administran. Salvo que haya algún tipo de cuestiones fraudulentas dentro de la empresa, y allí sí, ¿verdad? Allí sí tienen que, entran a cubrir con su patrimonio. La empresa es la que responde por las deudas y no los socios. Este es el punto esencial de diferencia entre la unipersonal y la jurídica. ¿Cuáles son esas modalidades empresariales que nosotros tenemos aquí en el país actualmente? Tenemos las unipersonales o IRL, tenemos las SRL, las SA y las EAS. Tenemos también justamente la novedad con la EAS es que se tramita también de forma online, no hay presencia física, salvo que haya algunos inconvenientes que se hayan dado con el formato, con el formulario pro forma de solicitud, ¿verdad? Allí sí hay algunas cuestiones que se tienen que hacer de forma presencial. Tenemos también aquí algunos detalles de las unipersonales o IRL. Ambas son constituidas por voluntad de una sola persona. El capital de la empresa es distinto al patrimonio del titular o dueño. La responsabilidad de la empresa está limitada a su patrimonio. La SRL requiere mínimo de 2 socios. Los socios tienen preferencia para la adquisición de las aportaciones del otro socio. En el caso de que uno quiera vender o ya no quiera seguir con el negocio, el otro socio que inició la empresa tiene prioridad para comprar la totalidad. La responsabilidad de la empresa está limitada al patrimonio también. La SA está conformada por un número mínimo de 2 accionistas. El capital de la empresa es distinto al patrimonio de los titulares. La responsabilidad de la empresa está limitada también al patrimonio. Con respecto a la EAS, puede estar conformada por una o más personas o uno o más accionistas. El capital de la empresa es distinto al patrimonio del titular o titulares y la responsabilidad de la empresa está limitada al patrimonio también. Ahora creo que alguien levantó la mano. En un ratito le van a estar dando seguramente la palabra, o si puede escribir en el chat tu consulta, seguramente van a hacerlo para no cortar con la presentación. ¿Cómo se abre una EAS? Allí nosotros vemos un conjunto de logos institucionales en donde el centro es SUACE justamente, el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas 2.0.
¿Por qué dice 2.0? Porque anteriormente el SUACE era una institución que no tenía interconexión ni con la SED, ni con Hacienda, ni con IPS, y mucho menos con el Ministerio de Trabajo. A través de esta ley, la ley de la EAS, se hizo posible esto y facilitó muchísimo, ¿verdad? Se sigue trabajando en mejorar el sistema y en hacerlo un poco más dinámico, pero ya el punto inicial está, o sea, que la interconexión ya se da entre estas instituciones que anteriormente no se podía realizar. Aquí tenemos la cantidad de empresas que forman el sistema nacional, algunas de ellas por lo menos, ¿verdad? En donde tenemos que la SED, justamente con la solicitud del RUC, es el principio de todo este proyecto, de todo este proceso. El SUACE también, que tiene la posibilidad de inscribir la IPS al Ministerio de Trabajo, y seguidamente están justamente estas dos instituciones, IPS y Ministerio de Trabajo. Y por último tenemos la cédula MIPYMES, ¿verdad? Que es el documento gratuito que se otorga en el Viceministerio de MIPYMES para la obtención de beneficios, de incentivos, para que las empresas puedan ir para adelante. Hablando ya de la cédula MIPYMES, ¿cuáles son los beneficios e incentivos que generan justamente la ley de MIPYMES? El objeto de la ley es proveer un marco regulatorio que permita promover y fomentar la creación, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto con el fin de incorporarlas a la estructura formal productora de bienes y servicios y darles una identidad jurídica. Esto es importantísimo, pues nosotros tenemos justamente uno de los ejemplos que estamos dando actualmente en las capacitaciones y charlas que hacemos es con referencia a la parcialidad indígena Chamacoco, que aproximadamente son 20 o 30 artesanas que se acercaron al viceministerio de MIPYMES, al jefe de formalización, a solicitarle ayuda, ¿verdad? ¿Qué tipo de ayuda ustedes dirán, verdad? Bueno, ellos querían comercializar su producto, evidentemente. Entonces lo que él le dijo fue, ¿qué tipo de formalidad tienen? Y tenemos RUC. Bueno, pero ahí ustedes no completaron la formalización básica, tienen que completarla. ¿Y cómo se hace eso? Le dice la persona, ¿verdad? Y le dice, bueno, tienen que tener inscripciones patronales en IPS y Ministerio de Trabajo. ¿Cuántas personas son las que pueden hacer ese proceso? Y son 20. Bueno, se hizo ese trabajo con las 20. Las 20 tuvieron su cédula MIPYMES. Actualmente ellos estamos a través de un trabajo conjunto también con el BNF. Se hizo un plan piloto con ellos en donde se les otorgó un crédito para que puedan bancarizarse primero, ¿verdad? Y segundo, tener un crédito más barato, ¿verdad? Porque ellos estaban sacando créditos de cooperativas que no eran tan baratas, teniendo en cuenta que eran montos muy bajos y los intereses eran altos, ¿verdad? Entonces, este ejemplo es muy importante de que si es que se quiere, se puede, ¿verdad? Así nada más, ¿verdad? Porque ellos, prácticamente sin la ayuda de nadie, ellos ya tenían RUC, ¿verdad? Pero necesitaban progresar y son muy lindos los trabajos que hacen. Trabajan con la parte de KPI, o sea que la parte de sombrero pirí, etcétera, y también la parte de tallado, ¿verdad? Inclusive nos comentaron que ellos ya tienen, gracias a eso, están teniendo la posibilidad de vender al exterior y están también teniendo la posibilidad de vender por pedidos y se le está haciendo transferencia nomás ya de los montos que ellos requieren para poder comprar los materiales, ¿verdad? Con la entrega del 50% ya están haciendo día transferencia. Aquí tenemos la siguiente lámina, estamos viendo la formalización y la cédula MIPYMES, ¿verdad? La formalización es el cumplimiento del 100% de los requisitos legales establecidos en los marcos normativos del país. Esto sería no solamente la cédula MIPYMES ya, ¿verdad? Por la cédula MIPYMES tiene su ley 4457/12, su reglamentación, pero existen también las disposiciones de registros sectoriales, como ya habíamos hablado de INAN,
Dinavisa, por decir Dinapi, etcétera, ¿verdad? Y la cédula MIPYMES es justamente el documento gratuito que acredita la categorización en primer lugar, ¿verdad? De que si es micro, pequeña o mediana empresa, y con el fin de obtener beneficios de fomento y promoción para su desarrollo y competitividad. Esta cédula MIPYMES tiene una validez desde su emisión de 12 meses. Aquí vemos las categorías que les estuve comentando anteriormente, ¿verdad? 646 millones es la categoría que corresponde a microempresa actualmente. 3.230 millones es la que corresponde a pequeña empresa y 7.752 millones es lo que corresponde a mediana empresa actualmente, ¿verdad? Estas categorías tienen también su cantidad de empleados que debe de contar, ¿verdad? O que mínimamente tienen que tener eso o hasta eso. La microempresa debe de tener hasta 10 empleados. No necesariamente tienen que ser 10, aclaro. Pequeña empresa hasta 30 y mediana empresa hasta 50. Generalmente la gente confunde esto, dice, bueno, yo ya soy una mediana empresa porque tengo 35 empleados y su facturación es de 646 millones al año. No, lo que rige o lo que es prioridad para nosotros es la facturación. Según la ley 4457/12, en caso de dudas, prima la facturación. Y la facturación es un documento que emite la SED anualmente. Entonces, en ese sentido, tenemos esa prioridad. Nosotros priorizamos lo que es la facturación. Tenemos también, esta modificación se hizo a través del decreto presidencial número 3698 del año 2020, porque anteriormente la microempresa tenía una facturación máxima de 500 millones, la pequeña empresa de 2.500 millones y la mediana empresa era de 6.000 millones. Se hizo un aumento aproximadamente del 20%. ¿Cómo se solicita la cédula MIPYMES? Justamente el año pasado también, gracias a la resolución 275 del Viceministerio de MIPYMES, hemos logrado separar justamente los registros, crear el Registro Nacional de MIPYMES que está por conformarse y identificar la cédula MIPYMES por un lado, e identificar los registros de gremios y asociaciones por otro lado. Y esto también dio paso a que se pueda realizar de forma totalmente online la solicitud. ¿Cómo? A través de la plataforma que se denomina BUE. Se ingresa a la página www.bue.org.pi. Margen inferior derecha de la pantalla hay dos llaves, una de color roja y una de color verde. En la llave de color roja se solicita al usuario, en unas horas se responde al correo que se designó en esa solicitud para que puedan ingresar y se ingresa por la llave de color verde. Se completan los campos requeridos, se suben los documentos, se modifica el establecimiento, se envía la solicitud. Así de sencillo es como se solicita la cédula, ¿verdad? Van a encontrar algunos inconvenientes seguramente con la plataforma, porque la plataforma tiene algunas cuestiones que se deben actualizar, sinceramente. Es un trabajo que estamos viendo cómo solucionar, debido a que la plataforma ya tiene sus años de uso, ¿verdad? Y está quedando un poco desfasada con todas las actualizaciones de redes sociales que nosotros justamente, o que llegan a nuestras manos, ¿verdad? Justamente también con FOMIPYMES vamos a ver ese trabajo de actualización de ese sistema de acceso a los datos y a la solicitud de la cédula MIPYMES en un futuro no muy lejano. Estamos ya iniciando los trabajos con ello. Bueno, aquí tenemos también, si ya tenés completa la formalización, son solamente 2 los requisitos. Eso también se simplificó muchísimo. Anteriormente eran 13 aproximadamente. 13 los requisitos para poder obtener la cédula MIPYMES. Actualmente son solamente 2. También se realizó una cuestión de seguridad con la cédula MIPYMES, ya que anteriormente solamente el formato físico era el que era válido. Actualmente también ya tiene modo de validación con código QR,
Entonces ya hace que se pueda validar también en forma electrónica. El formato electrónico o impreso es totalmente válido. Si no cuenta la persona con inscripción patronal en IPS y Ministerio de Trabajo, debe de ponerse en contacto con el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas para poder gestionar este trámite y poder obtener la cédula de MIPYMES posteriormente. ¿Cuáles son los trámites que puede realizar el SUACE? Bueno, son la constancia inversionista, constancia de inscripción patronal en IPS, Ministerio de Trabajo, carnet de radicación permanente para extranjeros, cédula de MIPYMES, inscripción en el registro público para empresas jurídicas, matrícula de comerciante para personas físicas, patente comercial y licencia municipal, esto de la Municipalidad de Asunción. Bueno, estas son ya algunas de las obligaciones una vez que obtiene la cédula MIPYMES y está inscrito en IPS y Ministerio de Trabajo. IPS, si es que no tiene personal, no le exige mucho porque no tiene movimientos. Entonces, pero el Ministerio de Trabajo sí exige que se haga una presentación y que se informe anualmente de que no cuenta con empleado. Esto es una aclaración importante también que tenemos que hacer. Si es que, por decir, la empresa se inscribe en diciembre de este año, diciembre de 2021, debe de hacer ya la comunicación a más tardar en abril, el 30 de abril del año 2022, que es el plazo normal en el que tiene que hacerse la comunicación. ¿Por qué digo normal? Porque estos 2 años consecutivos se ha modificado esa fecha, se ha aplazado, o se ha postergado la presentación de la planilla. ¿Verdad? Pero si es que en el 2022, roguemos que ya esté todo bien, el 30 de abril ya se van a tener que presentar. Y eso genera una multa. Si es que no se hace, aquí están los montos de las multas que se hace por no haber presentado en fecha. También el Ministerio de Trabajo, en un trabajo muy interesante que ha realizado, a partir del 26 de abril, tiene una posibilidad de exoneración de las multas y recargos, ¿verdad? Por todo lo que, vamos a decirle, por todo lo que no están al día en el momento de solicitar sus documentaciones, por ejemplo, alguna solicitud eh, cuando se requiere, por ejemplo, la solicitud de patronal, el registro patronal obrero, por ejemplo. Si no está al día, eso no se emite. Y si es que está en mora por alguna presentación tardía de planilla, por no haber comunicado salida de personal, por el motivo que sea, y pertenece a la categoría de MIPYMES, o sea que no factura más de 7.700 millones, puede hacer esta solicitud y puede obtener la exoneración de esa multa del 100%, ¿verdad? Y están los datos también esto está a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Qué beneficios tiene la cédula MIPYMES? Justamente, conformar el Registro Nacional de MIPYMES, capacitaciones y asistencias técnicas, vinculaciones a programas de entidades financieras, información de interés para el sector, tasas preferenciales en el MIC e INAM, actualmente también INAVISA, ahora se está a punto de reglamentar esa normativa. Beneficios también en DINAPI y en Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que ahora vamos a pasar a comentarles cómo es. En el marco justamente de la mesa temática número 7, que es justamente reducción de aranceles y reducción también de trámites, el MIC tiene justamente un trabajo que ha iniciado ya en el 2019 con respecto a la resolución 874, en la que ha exonerado en cuanto a lo que significa solicitud de registros o certificaciones, tasas para las microempresas. Y las pequeñas y medianas abonan tasas preferenciales. Este trabajo que realizó el MIC justamente es lo que queremos replicar en otras instituciones, ¿verdad? Como sería, por ejemplo, y en INAM, o sería, por ejemplo, o sea, que INAM ya tiene, sería INTN, CENAVE, CENAXA, MADES, que son instituciones con las cuales estamos trabajando este año para poder obtener beneficios, ¿verdad? Aquí justamente vemos el beneficio de las tasas diferenciadas en el INAM, la reducción del 50% para pequeñas empresas
en registro de establecimiento y registro sanitario de producto alimenticio. En INAPI también tenemos esa misma, una ventaja también a los que están vinculados a proyectos y programas, por ejemplo, con la FOMIPymes, pueden solicitar registro de marca hasta 3 solicitudes por MIPYMES. Esta es la consigna de este año. Anteriormente teníamos deliberado este beneficio, pero por la mala utilización justamente se tuvo que restringir un poquitito. Entonces se le da vamos a decirle, un porcentaje de posibilidad a los proyectos y a los programas vigentes en el viceministerio de MIPYMES para que se le pueda otorgar a estas microempresas o a estas MIPYMES el registro de marca que es tan importante, ¿verdad? Ahora tenemos lo que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Esta es la posibilidad, vamos a decirle, la ventana en la que la MIPYME puede ser proveedor del Estado. Tenemos varias instituciones ya, varias empresas ya que han superado la categoría de MIPYMES, ¿verdad? Teniendo en cuenta justamente trabajar o ser proveedor del Estado. Ahora, 14 aproximadamente ya no pertenecen al listado original de MIPYMES debido a que han superado la facturación. ¿Cómo funciona? Bueno, con la cédula de MIPYMES se le otorga un porcentaje de superioridad con respecto a la empresa que no tenga cédula MIPYMES. Por decir, el microempresario que tenga cédula MIPYMES vende los lápices a 1000 guaraníes. La empresa que no tiene cédula lo vende a 900 guaraníes. Bueno, ¿qué hace el Estado? Le aumenta un 20% en el importe que presentó la empresa que no tiene cédula MIPYMES, para que la empresa que tiene cédula MIPYMES pueda ser la ganadora. O inclusive puede mejorar su oferta, tiene esa posibilidad también, tiene esa posibilidad de mejorar su oferta para poder ser ella la que sea la proveedora del Estado. Aquí tenemos también la resolución del Ministerio de Trabajo en virtud del artículo 45 y 46 de la ley 4457/12, que es la ley de MIPYMES, ¿verdad? En donde se puede dar el contrato de trabajo de tiempo determinado, en donde las microempresas pueden justamente celebrar contrato de trabajo por un plazo determinado de hasta 12 meses de duración, que puede ser prorrogado por un año más, en donde la obligación se debe preavisar vamos a decir, al contratado, ¿verdad? ¿Y cuál es la ventaja que tiene esta modalidad de contrato? Que se le puede pagar el 80% del salario mínimo legal, ¿verdad? La cuestión justamente es de este beneficio, es que el IPS tiene una ley que reglamenta el seguro social obligatorio para las MIPYMES, pero no está reglamentado. Entonces, al momento de hacer uso de este beneficio, la MIPYME debe de pagar otra vez el total, o sea que se le hace se le devenga por el mínimo, por el legal mínimo, no por el 80% que le está pagando el empresario. Entonces tenemos ahí un pequeño inconveniente con respecto al pago de seguro médico. Que justamente también hay una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Trabajo, el IPS y el Ministerio de Industria y Comercio. Después tenemos también la ventaja del registro único del personal, en donde las microempresas y pequeñas empresas pueden quedar sustituidos sus libros exigidos por el Código del Trabajo y demás normas laborales por un registro único del personal que está anexo al registro del Sistema Unificado de Apertura de Empresas, que es SUASP. Bueno, esto sería, hasta aquí nosotros llegaríamos con la presentación. Ahora creo que hay algunas consultas. Me gustaría también ya hacer dar esas respuestas, ¿verdad? Para que sea un poco más dinámico esto y podamos ir avanzando. Voy a dejar la presentación. Todos estos materiales que yo he dado justamente ahora van a ser cedidos a los representantes de FOMIPYMES para que ustedes puedan contar con los mismos.
Muchas gracias al señor Vicente Martínez, director del Registro Nacional de MIPYMES. Muy interesante los puntos resaltados. Seguidamente, la compañera Luján Ramos estará haciendo lectura de algunas consultas técnicas ya planteadas. Buenas noches, ¿qué tal? Le voy a estar haciendo algunas preguntas que ya teníamos planteadas. La primera pregunta sería, desde el punto de vista empresarial, con solo tener mi RUC ya estoy totalmente formalizado, y en caso de que no, ¿cuándo estoy totalmente formalizado? Bueno, la formalización básica, como hemos visto durante el transcurso de esta presentación, no solamente culmina con la obtención del RUC, sino con la inscripción patronal en IPS y el Ministerio de Trabajo. O sea que sería necesario tener o contar con inscripción patronal en IPS y Ministerio de Trabajo, tenga o no tenga empleados. Muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿puede una sociedad ser una MIPYMES? Sí, puede ser. Justamente en la última parte estuvimos viendo la facturación de la empresa aumentada, que aumentó gracias al decreto 3698 del año 2020. Y si no supera 7.700 millones de facturación anual, según su renta, sin problema puede ser MIPYME. Y la última pregunta sería si hay algún rubro que no puede ser MIPYMES. Ah, eso sí, ese punto es bastante importante. Justamente el artículo sexto de la ley 44.547/12 tiene descritas vamos a decirle, las personas o las empresas que no pueden obtener la cédula MIPYMES. Justamente tengo por aquí mi ley. Le voy a decir exactamente para que quede las excepciones, justamente, las excepciones. Estas son las empresas que se dediquen a intermediación financiera, negocios inmobiliarios, seguros y actividades, vamos a decirle, profesionales como tales. Por decir, un ingeniero no puede, un abogado tampoco, un arquitecto tampoco puede. ¿Por qué se da esta imposibilidad? Porque estas actividades son actividades profesionales y no trabajan como renta, o sea que no declaran como renta lo que hacen, sino como tienen otra figura en la forma en la que pagan sus impuestos, ¿verdad? La facturación empresarial es diferente y tiene otra formalidad, ¿verdad? Entonces no se contempla que una persona que trabaja en forma profesional pueda obtener la cédula MIPYME. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañero Eduardo les va a estar realizando algunas preguntas que los compañeros dejaron en el chat. Genial. Muchas gracias, Luján. Muy buenas noches a todos. Agradeciendo también la participación de todos ustedes, a Vicente por la excelente disertación, a Vía y a todo el equipo de la FOMIPYMES por hacer esta actividad posible y seguir trabajando juntos también para próximas actividades de igual índole. Bueno, estaba viendo el chat y la verdad hay una buena cantidad de preguntas y voy a comenzar con: ¿qué pasa si se requiere hacer un cambio de algún dato después de un tiempo? ¿Cuál sería el proceso? ¿A qué te referís con un dato? O sea, que con respecto a la cédula MIPYME, a la solicitud de la cédula Sí, MIPYME, a la cédula MIPYMES. Exactamente. y se hace una solicitud de actualización de datos, nada más. Anualmente la cédula MIPYME se actualiza, como lo había dicho, y en torno a la facturación de la empresa se tiene que hacer las modificaciones. Porque tenemos justamente datos generales, hay datos económicos y existe también otro tipo de datos, por ejemplo, que de establecimiento. La empresa durante el transcurso de ese año se mudó de lugar, bueno, entonces tiene que hacer toda esa modificación. Perfecto. Continuando con la ronda de preguntas. En caso de una unipersonal, donde en este caso la dueña hace de todo y no tiene personal,
¿Es necesario la inscripción en el Ministerio de Trabajo e IPS? Como lo habíamos comentado anteriormente, si quiere obtener, o sea, que si quiere hacer uso de los beneficios de la cédula MIPYME, necesariamente tiene que contar con esos requisitos, porque es parte de la formalización básica, necesariamente. Si no necesita hacer uso de los beneficios de la cédula por A, B, Z motivos, no. Una MIPYMES accedió a la exoneración por movimiento del personal y luego presentó sus planillas. ¿Puede volver a pedir la exoneración de las planillas o solo se puede pedir una vez? No, es solamente una vez. No se puede hacer varias veces la solicitud. Para aclarar un poquitito más nomás la consulta anterior con respecto al tema de la solicitud de inscripción patronal. Convengamos que todas las empresas, sean, como dijimos durante el transcurso de esta webinar, necesariamente sean estas micro, pequeñas, medianas, grandes, extra grandes, unipersonales o jurídicas, la formalización se completa no solamente con la obtención del RUC, sino con las inscripciones patronales en IPS y Ministerio de Trabajo. Eso es sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. Nosotros tenemos la opción de que si quiere solicitar la cédula MIPYMES, nosotros le podemos tramitar a través de SOACE la inscripción patronal en IPS y Ministerio de Trabajo sin costo, ¿verdad? Y de manera online, ¿verdad? Pero ella debería de tener de igual forma, o sea que esa era justamente, veíamos nosotros la tasa de la cantidad de empresarios informales que tenemos actualmente, ¿verdad? Eso generalmente va subiendo, ¿verdad? En vez de bajar, porque la gente le tiene miedo a formalizarse. Y el año pasado, justamente, tuvimos el repunte con respecto a lo que es la cédula MIPYME, porque las empresas empezaban a pedir la cédula, las empresas financieras y bancarias empezaban a pedir la cédula MIPYME como requisito para saber si esa empresa era formal o no, tenía existencia física o no. Y la cédula MIPYME hace eso. O sea que la cédula MIPYME le da identidad jurídica a esa empresa, le da un aval. O sea que el Ministerio de Industria y Comercio está avalando que esa empresa está en ese lugar, se dedica a esa actividad y que es formal. Eso nomás, quería aclarar nomás esos puntos. Perfecto. En el caso de que una persona que ofrezca sus servicios profesionales, aparte del RUC, ¿qué otro proceso y en qué institución debe hacer consulta? Depende de la actividad, ¿verdad? O sea que, como sabemos, por decir, ¿verdad? Un abogado eh, que sea un abogado, vamos a decirle como generalmente se le conoce, ¿verdad? De independiente, qué sé yo, se quiera dedicar a vender ropas, qué sé yo, lo que sea. Debe debe solicitar que se le agregue una actividad más a su RUC, ¿verdad? Y debe solicitar y inscribirse al tipo de renta anual como empresa, ¿verdad? Al IRE simple en este caso, porque el IRE simple no puede formar parte de la cédula MIPYMES porque es un monto fijo, ¿verdad? Y es un monto que está establecido justamente no para las micros, sino las que están por debajo de las micros, de las microempresas. Entonces, se puede hacer esa solicitud, ¿verdad? Y hace el cambio de actividad de la actividad principal. En ese punto tenemos también una cuestión que estamos trabajando con asesoría jurídica, ¿verdad? Para que se pueda tomarle como la actividad secundaria también a los empresarios que tengan actividad profesional. Por eso todavía no se está trabajando actualmente. Ok. Fernando Brites consulta cómo se puede hacer un préstamo si la empresa aún no está generando dinero suficiente y se encuentra en proceso de formalización. Si solicitar un préstamo es posible o... Es muy complicada la cuestión en cuanto a préstamos si la empresa es nueva, si es unipersonal por sobre todo.
está previsto en lo que es la EAS, está previsto justamente poder obtener créditos con la formalización de la empresa, pero con la unipersonal no. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tienen en cuenta las empresas financieras o bancarias? La facturación, para el movimiento de la empresa. ¿Cuál fue su movimiento comercial en el transcurso del tiempo? Y si es nueva, no va a tener. Entonces, por más que el producto sea excelente, sea buenísimo, el tiempo únicamente va a tener que darle esa posibilidad a la unipersonal. Pero a la EA sí está previsto. Con la EA está previsto la posibilidad de obtener crédito. ¿Cómo se habilita el RUC si actualmente está en suspensión temporal y tampoco tengo acceso a Marangatú, ya que fui inscrita automáticamente por el cultivo? Consulta. Sí, esa es una cuestión justamente que se tiene que ver esa solicitud se generó automáticamente, como bien lo dijo, y tiene que ir a ver presencialmente en la SED, ¿verdad? ¿Cuál es cómo debe de hacer para formalizar de acuerdo a la actividad, ¿verdad? Porque esa era una cuestión en donde la persona que retiraba ese importe se le iba a ingresar al PTU, ¿verdad? Porque ahora ella no recibió solamente un PTU, sino que recibió, creo que era el tercero. Si retirabas el tercero, ingresabas al sistema de la SED, ¿verdad? Como, vamos a decirle, como empresario, ¿verdad? Era una cuestión de decisión, vamos a decirle, particular. Y la cuestión, cuando se trata de inconvenientes con la SED, es mejor acercarse a la SED, ¿verdad? Porque tiene, creo, unas cuantas sedes en San Lorenzo, en Asunción y en algunas cabeceras departamentales, pero si es de central y puede acercarse a la SED, a la central de la SED sobre Yegros, mucho mejor, muchísimo mejor. Creo que es la última pregunta. Dice, o sea, ¿en qué página web y dónde tendría que hacer clic para solicitar la ayuda para terminar la formalización si ya tengo RUC? Bueno, yo les voy a dar, a pasar los datos a la señorita Vía Zugasti de cómo acceder a los beneficios de la cédula MIPYMES y a los datos. Tenemos unos correos electrónicos que tienen respuesta automática en donde ustedes pueden hacer la solicitud o la consulta y se les va a responder automáticamente los pasos, ¿verdad? Actualmente estamos también trabajando en una nueva plataforma que va a contener estos datos de manera más accesible y más rápidamente con el proyecto del FOMIPYMES. Vamos a trabajar intensamente con ellos para que se pueda mejorar sustancialmente para que sea más amigable la solicitud de la cédula MIPYMES y que la formalización no sea, como se dice vulgarmente, un acanazú. Porque es eso, sinceramente es eso, pero para que esto no llegue a ese punto, es lo que estamos trabajando todos los días. Perfecto. Hay una consulta, digamos, un poco más técnica que dice, en mi caso tengo RUC, siempre quise la cédula, pero en mi emprendimiento solo somos dos personas. Estoy en el rubro de la carpintería, pero solo somos fabricantes de parques y casitas infantiles para niños. ¿Cómo hago para obtener? Y el mismo paso es, o sea, que debe de tener inscripción en el IPS y el Ministerio de Trabajo sí o sí, y lo puede hacer a través de, de SUACE. Eh, el trámite de la inscripción patronal en IPS y Ministerio de Trabajo, lastimosamente no se puede omitir.
Perfecto, muchas gracias por las respuestas. Ahora le paso nuevamente la posta a mi compañera Dafne para continuar con la presentación. Genial. Allí en el chat justamente compartí la dirección de correo electrónico que tiene respuesta automática con todos los datos que se necesita saber acerca de la cédula y acerca de la solicitud de los registros de inscripción patronal en IPS y Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, señor Vicente. Excelente ponencia por su parte. En nombre del Club de Emprendedores de la UNA, le extendemos nuestra profunda gratitud por haber aceptado la invitación y haber compartido con nosotros sus experiencias y conocimientos. Ha sido un honor poder contar con su colaboración y esperamos volver a encontrarlo en futuras conferencias. También agradecemos al FOMIPymes, la Misión Técnica de Taiwán, el Ministerio de Industria y Comercio y PNUD Paraguay por el apoyo y espacio brindados. Esperamos volver a contar con los mismos en los próximos eventos. Para Muchísimas concluir, gracias. agradeceríamos que todos puedan encender sus cámaras de tal manera a tomar una fotografía grupal del evento. Así que si por favor pueden ir prendiendo sus cámaras, vamos a ir tomando capturas de pantalla de tal manera a dejar una fotografía grupal. Creo que con este Zoom solamente los panelistas podemos habilitar nuestras cámaras. Ok. Entonces, proseguimos. De esta manera damos por finalizado el taller de capacitación a emprendedores y público en general. Aprovechamos para agradecer a todas las organizaciones que apoyaron el evento y al público presente por su participación. Nos estaremos encontrando oportunamente en otros eventos. Hasta entonces. Muchísimas gracias.